Bueno, son las 7 de la mañana, 7 minutos. Prepárense ustedes para una conversación que yo auguro que va a ser deliciosa, además porque tenemos dos buenos conversadores aquí a nuestro lado. Ustedes saben, la muerte de Camilo VI hace este mes nos impactó a muchos de mi generación. Y no nos digamos mentiras tampoco, a muchas de muchas generaciones, ¿no? No solo porque impacta cuando muere alguien de quien uno ha tenido referencia por muchos años, sino porque él fue parte de un movimiento que, querámoslo o no, marcó la banda sonora de nuestras vidas. Camilo VI fue una de esas grandes superestrellas de un movimiento musical que se llamó la balada romántica y se sigue llamando así, que aquí en Colombia mucho más tarde se le bautizó en un principio irónicamente y luego con cariño, como la plancha o música de planchar. Al lado del nombre de Camilo VI hay otros genios de esa época como, es que empieza uno, Rafael, Nino Bravo, Julio Iglesias, Paloma San Basilio, Rocío Jurado, Mocedades, Rocío Dúrcal, Juan Erasmo Mochi, eso pues en Manolo Otero, España, Lolita, y ya en otro lado José José, mexicano, el Puma, brasileño, venezolano, Roberto Carlos, brasileño, José Luis Perales era español, José José, Miguel Gallardo, Juan Gabriel, y al principio empezó con una carrera de balada, Emanuel, Janet. Y en Colombia, figuras como Vicky, Isadora o la propia Claudia de Colombia. Y se me quedan decenas más, pero seguro en esta conversación los vamos a recordar. Esas voces con canciones de muchos compositores marcaron mal que bien una manera de amar, de ver la vida, de sentir y sobre todo, ellos son los papás de la música de muchos artistas que hoy escuchamos en la radio. Eran sí otras épocas, y era distinto el negocio de la música, la manera como se producía, se grababa, se promocionaba o se escuchaba. Hoy hay otras reglas de juego y los gustos son distintos, pero vienen de ahí. ¿Qué les parece si hoy viernes tenemos una conversación con dos expertos musicólogos sobre esta época? Vamos a hablar de esos contrastes en el negocio de la música de ayer y de hoy, pero también de lo que significaron esos artistas que marcaron la balada romántica hispanoamericana. Vamos a hablar de las influencias, las anécdotas de esa época. Nuestros invitados son dos conocedores del tema, además grandes conversadores, y ustedes están invitados a esa conversación. Entonces vamos a abrir nuestras líneas telefónicas 457-8300 con dos extensiones, 5225 y 5226. Nos pueden también escribir en el Twitter, @Canal Capital con el hashtag Despierta Bogotá, o en nuestra transmisión de Facebook Live. Presentemos a Juan Carlos Arenas Sarmiento, que empezó su trabajo en Radio Super, en Bogotá, ¿no? Y rápidamente pasó a Radio 1020, Radio Visión, Radio Tequendama, Radio Sucesos RCN, El Dorado Estéreo, Antena 2, y ha sido ahí locutor, promotor, ejercido labores administrativas, director nacional de programación. También pasó por la televisión colombiana como locutor. Actualmente él realiza y presenta el programa Fiscalía de la Nación Radio. Bienvenido, ¿qué tal? Mauricio, ¿qué tal? Amables televidentes, es un placer estar hoy aquí en este programa que sube de rating hoy porque les avisé a todos en la oficina. Sí. Claro, hoy empecé con usted, Mauricio, por darme la bienvenida. Carolina, muchísimas gracias por la invitación y en efecto vamos a pasarla rico y más con esto, con amarillito. Un juguito fresco. Ciro Antonio Vargas Prieto es otro personaje con un gran recorrido como promotor en la radio y en general, promotor de grandes artistas colombianos. De hecho, es muy reconocida la gratitud que le tienen a él personajes como Shakira. Ella siempre pregona que fue él quien la descubrió y quien la apoyó desde el principio. Y Ciro ha pasado por, es que no ve la hoja de vida de él, la CBS, la Sony Music, RMM Records, EMI Music, MTM Discos, Clase Producciones, propietario además de Total Management Limitada, ha sido manager de artistas, Polo Montañez, desaparecido, Totola Momposina, el grupo Café Moreno o Cubazón. Bienvenido, Ciro, qué maravilla. Gracias, un placer estar aquí con ustedes y poder compartir estos momentos de recordar y de volver a vivir. Empecemos, vámonos más atrás, Caro, ¿qué le parece? Entonces hay, digamos, como tres como grandes nodos donde se desarrolló esa balada romántica. España, Argentina y México. ¿Lo ven así? Sí. Que en influencia sobre todo italiana y Charles Aznavour en Francia. Correcto. Y podemos mencionar a Domenico Modugno también, Italia. Adamo. Volare. Adamo, Joe Dassin en Francia,
Hablemos de Claudio Baglioni, de Nicola Di Bari, ¿cierto? Empiezan todas esas influencias y en España se empieza como una respuesta también. En Estados Unidos se está desarrollando el jazz, el rock and roll, como una manera de ser que marcó, digamos, como un camino. ¿Quiénes fueron como los grandes en ese primer momento en España? Yo, dentro del área que yo trabajaba en ese entonces, CBS, recuerdo Julio Iglesias. Ese fue, bueno, es pues uno de los grandes superestrellas, ¿no? Sí. El Puma, José Luis Rodríguez, venezolano. Pero ese era ya Venezuela. Venezuela. ¿Me estás hablando de España? Sí, de España. Básicamente yo me acuerdo de Camilo VI. Recuerdo, bueno, nuevamente Julio Iglesias. Rafael, Los Pecos, que era una agrupación. Sí. Eran tantos que se me escapan en este momento. No, mire, Rocío Dúrcal, Manolo Otero, Miguel Gallardo, Nino Bravo, que desapareció pues en lo mejor de su carrera. Sí. Bueno, fueron muchos, que España fue un semillero de artistas en balada, y que toda esa influencia pues nos llegó a Colombia para ¿Se acuerda del Festival de Eurovisión? Sí, quizás fue que empezó a dar a conocer como esa manera de cantar muy española en el mundo. Correcto. Ese Festival de Eurovisión donde participa Rafael, después participó Joan Manuel Serrat con Mediterráneo, ¿no? Pero Eurovisión dio a conocer en los 60, estamos hablando de los años 60, ¿no? 60, eso fue años 60. Sí. Sí, yo recuerdo que pues para mí el artista que más contacto tuve, con el que más cerca estuve, fue Julio Iglesias. Realmente, Juanquita. Exacto. Y si me permiten, por ejemplo, podemos hablar cronológicamente. Años 1950 comienzan los grandes baladistas, algunos muy rockeros, entre ellos Elvis Presley, en Estados Unidos. Esa influencia pasa a México, donde están César Costa, Enrique Guzmán, claro, Angélica María, que fue México el país que se convierte en la meca latinoamericana, de Centroamérica para acá. De México pasamos a Argentina, y en Argentina nace el Club del Clan con todos estos artistas, y Colombia ya, lógicamente, tiene su Club del Clan. En el Club del Clan está, Leo Dan, creo que es como de los primeros, Palito Ortega. Si hablamos de Argentina, sí, exactamente. En Argentina, perdón, sí. Leo Dan, Palito Ortega, eran como Sabú. Bueno, él fue más para acá, sí, pero está Leonardo Fabio, Sabú. Y Leonardo Fabio. Exactamente, ellos, los argentinos. Sí. Y ya después vinieron los nuestros, con su Club del Clan, Guillermo Nestroza, que creó su grupo también de Billy Pontoni, Claudia de Colombia, Fausto, la cantante que estábamos hablando, Vicky también. Oscar Golden, Claudia. Todos ellos, entonces fue una época muy... A propósito, no fue de 1980 al 90, no fue como iniciaba la fecha de cada década. Más o menos, por ejemplo, si hablamos de la década de la nueva ola, el gogó, el yeye, comenzó más o menos del 62 al 75, las baladas del 75 al 85, y la época dorada de la balada, podemos hablar, 75 al 89. En ventas, comercio, industria, emisora, buena radio, fue una época espectacular para el romanticismo, porque la balada, pues lógicamente sus letras románticas, la alegría, el amor, la idealización de la mujer, de la pareja. Ya después vinieron las letras más fuertes, quiero hacer el amor con otro, de la mexicana, que eran artistas que nos las prohibían cantar. Exacto. Y en esa época llamaba, sí, muy buenos días, señores, ustedes, ¿por qué ponen esa canción tan atrevida? ¿No? Y vea, hoy en día ya es diferente. Yo quiero hablar de eso. Recordemos esa época donde la radio hacía esas transmisiones maravillosas con estos artistas románticos. ¿Cómo funcionaba la industria en ese momento? Era la famosa Voz de Colombia, por ejemplo, que era la gran... Sonorama. Que era una complacencia. Luego viene Radio Tequendama, en esas épocas de auge, porque realmente y eran emisoras que acaparaban diría yo, el 80% de la audiencia, porque se crearon la AM en dos cadenas que competían muy fuertemente, y en ese entonces era Todelar con Sonorama y RCN con a ver, estaban varias. Por ejemplo, Todelar tenía musical, Sonorama
y La Voz de Bogotá. La Voz de Bogotá. Mientras que RCN tenía a Radio Tequendama, que fue la emisora lanzadiscos de Colombia. Y la estructura musical, la programación, por ejemplo, hablemos de Radio Tequendama, que hizo mucha actividad con el oyente. No era pasiva, era una emisora muy activa. Entonces hacía motopaseos, ciclopaseos. La programación era 2 en español, 1 en inglés, 2 en español, 1 en inglés. En esa época, los estrenos, si hablamos, digamos, del 65 al 70, los directores y programadores de las emisoras, ¿qué hacían? Contactaban a las azafatas, a los pilotos, e importaban, ellos les traían la música se de llamaba México. el correo de las ¿Qué tal tan brujas. interesante? Exactamente. Puede ser, así era como llegaba. Y ese se llama el correo de las brujas. El correo de las brujas. Entonces, por eso ese me era llegó famoso. por el correo de las brujas este Correcto. artista, este disco. Claro, y llegaba, y pues la primicia, porque eso era una pelea entre las radios mismas y los mismos promotores también, para que tener la primicia, llegar a la radio. Eso antes era una pasión, era algo extraordinario. Claro, pues porque no salía, digamos, hoy sale una nueva canción de usted de Shakira y sale en todo el mundo, Sí. a tal Ah, sí, hora. sí, sí, No, claro, y te llega, te llega primero sí. antes que la disquera la ponga Sí. en la Antes que la radio. disquera. Incluso después- el mismo artista ya pasa por sus redes sociales Ah, sí, ven, les fragmentos pongo de un la adelanto, canción. Sí, Claro. van Y después adelante. sí llegaron las disqueras. Las grandes disqueras, podemos hablar de una muy grande que fue la CBS. Entonces ellos sí traían el acetato, el disco, y lo repartían a las emisoras. Si llegaba el artista... el disco, sí, venga, cómo no. muéstranos el disco Ay, para que vean, esa estos belleza, eran los miren discos. eso. Traje de Camilo Sesto porque pues Esto es era muy noticia. difícil de conseguir tener un álbum doble. un álbum doble, ¿no? Exacto, ese es un álbum doble. Y aquí tenía, que siempre tenía El forrito. El El forrito. forro de plástico, Ay, qué recuerdos exactamente. tan divinos se me pasan por la mente. Exactamente. Luego venían de colores, ¿no? Sí. Ah, Pero sí. venga, además esto marcaba una manera de grabar. Primero, había el lado A Y lado B. y lado B, Sí. ¿cierto? O lado 1 y lado 2. Y había que ser experto para saber programar qué iba en el lado 1 y qué iba en el lado 2, o en Exacto. el lado A y en el lado B. Los éxitos iban en el primer surco, generalmente. Mauro, y no solo eso, los discos traían las letras de las canciones. En algunas ocasiones. En algunas Ah. ocasiones, ya sea en un papelito aparte adicional o dentro de la misma Una funda, carátula, una funda venía, una funda adicional. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se programaba, cómo programaba Camilo Sesto para grabar mis grandes éxitos? O uno que salía nuevo, no sé, ¿cómo programaba él su primera canción, la segunda? Lo que Eso sea? es, ¿hablas tú en el orden del LP o hablas El LP, el orden del realmente LP. pues el artista hace su selección o lo hacía con su director artístico, hacían su selección musical. Luego ya en la disquera se entraba a grabación, el productor pues escogía a los músicos, hacía toda la parte del montaje, se grababa y luego en mi caso en las disqueras nos reuníamos en la sala juntas a escuchar todo el disco. Y allí cada Sí, quien- con un par de amarillitos. Me refiero pues a jugo de naranja. Oyendo, me imagino, ¿no? Eso era. Claro, El porque. plan. En esa época ¿No? todavía hacía amarillito. O era más, el juguito de naranja. juguito de naranja. Pero sí era una ceremonia realmente escuchar. Y para uno era un privilegio tener la oportunidad de escuchar todas las canciones. Ustedes decían, grabadas. esa es pegajosa, esa va a Correcto, pegar, eso es- esa Y la veo primera muy quedaba en la floja. primera línea del aro Exactamente, del se decía aquí acetato, cuál del era el surco. tema objetivo que se iba a trabajar en la radio. Entonces, ya allí en la sala de juntas, en esa selección se decía cuál era el corte 1, cuál era el corte 2, cuál era el corte 3, y pues lo lógico era que el corte A pues era el corte donde iban importante. los más importantes. Pero, me imagino que sucedían ustedes cosas, También ¿no? recibían sorpresas, Claro, que decían, no fue el claro, corte 1 y no, el muchas. corte 3 del lado B, el que pegó. Incluso el último del lado B fue el que pegó. Entonces les tocaba a los señores de la radio, a los muchachos, ¿cómo los llamaban? A los que ponían los discos, Juan Carlos. Los operadores de a los sonido, operadores de los operadores sonido. de Les tocaba pues coger el disco, ponerlo y con el pulso que ameritaba en esa época, poner el corte y poner la aguja y con sus perillas ponerla al aire. Entonces esa era como la forma en Sí, que porque se no había, hacía. digamos, el computador que programaba la canción, sino que de a uno iban sacando, se paraban, sacaban de la discoteca, pues, del estante, Sí. ¿cómo se llama?
armarios, Sí, lo sacaban. De la discoteca. La discoteca. Era muy Exactamente. chistoso también, habían, pues Juan Carlos lo vivió en Radio Tequendama, y es que cuando ponían a la gente a llamar a seleccionar su música, no era tan fácil como hoy en día, Claro, era que simplemente escriben en el computador, ponchas y ya salió al aire. Allí no, entonces ¿qué canción desea escuchar? Entonces la persona decía cualquiera, Río Vadillo de Claudia de Colombia. Y ver el operador de sonido buscando entre todos el P y sacando, pongan. Eso Pero era en chistoso. esos momentos no era donde ese locutor se destacaba con aquella voz majestuosa y contaba de pronto alguna anécdota, Son las 7 de la experiencia, mañana, 23 narraba, y minutos, entonces sí, se volvía algo exactamente. seductor, era Sí, una narración sí, maravillosa. sí, sí. Claro, es que De en Mauricio esa para época Carolina. los locutores, lógicamente, los escogían, los seleccionaban por el timbre de voz. Colombia ha tenido magníficos locutores, Otto Graf Stein. Uy, es que mencionar ahorita 2, 3, 4 me quedo... La voz suya. Sí, muy gentil. Bueno, en esa época seleccionaban los locutores y de acuerdo al rubateo, como decía Marino Recio, entonces ingresaban a Radio Tequendama. ¿Cómo anunciaba Radio Tequendama los discos? Cantaba Roberto Carlos, El día que me quieras, 4:16 minutos, 16 horas 16. Viene ahora Camilo Sesto. Ese era el timbre de voz. Hoy ya Y ese era el tiempito para cuadrar Exacto. Hoy en día, lógicamente, es mucho más suelto. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Sí. Hoy estamos para presentar a Camilo Sesto y tal. Mucho más suelto. Para agregar lo de Ciro, en esa época existía el sencillo, el disco sencillo. 45 revoluciones. 45 revoluciones con su adaptador. Tenía un adaptador para el tornamesa. Venga, no me muéstrame el adaptador. No, que es esta belleza. Eso usted le pone en el adaptador, usted se lo ponía al Al pirulí plato. ese que tenía el... Al plato y lo ponían del- el pirulí en el centro ese, ¿sí? Eso técnicamente se llama el cuchiflis. Y eso se ponía ahí y usted, claro, le ponía ya el disco. El adaptador. Además, Por los lo discos se ponían así. Los que teníamos discos nos daba, y por lo menos y hemos tenido cierto grado de neurosis, nos daba más o menos un ataque epiléptico cada vez que le ponían los dedos en el Exacto, azul. exactamente. Exactamente. Y si se rayaba era una Y tragedia. entonces, ¿qué pasaba con el 45? Traía ya la canción que quería la disquera que fuera, entonces obligatoriamente había que pasar el éxito, no Ajá. era como un LP que podía el programador escoger. Ahora mírenme esta joyita, ¿no? Simplemente ahí como para compartirla con ustedes de Mecano, ¿sí? Está en las primeras de Mecano, cuando no era de lo primero, pero sí cuando se hizo famoso en Exacto. Latinoamérica, que estaba esto, pero tenía 2 canciones, un poco como el EP ahora, Cruz de Navajas y Las Cosas Pares, ¿sí? Era lo que tenía, maravilla. en ese momento y solo traía esas 2 canciones, que hacía parte, recuerden que Sí. el álbum era azul, ¿cómo era así? El sencillo también salió lógicamente para lograr que la radio unificara un tema. Exacto. No que al disc jockey de X emisora le gustó más el corte 3, entonces se iba por el corte 3. Entonces los disqueros dijeron, no, nosotros vamos a sacar el sencillo para unificar el tema objetivo y que todas las radios se concentren en ese tema. Pero también tenía un doble objetivo, y es que mucho consumidor o comprador no tenía la plata para comprar un LP, y en el LP compraba en ese entonces 12 canciones, 10 o 12 canciones, dependiendo del caso, de las cuales solamente una era el éxito. Entonces también el sencillo se puso a la venta en el mercado a un precio mucho más cómodo y sencillamente comprabas el éxito, no tenía que comprar un LP completo. Ya es evidente que las letras hoy en día son diferentes a las de antes. Esas letras románticas, ¿cuáles eran las historias que más eran taquilleras? Porque eran historias, eran desamor, eran amor, era traición, era dolor, era poesía en música. En efecto, sí. Si escuchamos hoy en día una canción, por ejemplo, de los años 65, Concierto para enamorados de Karina, tú me besarás, yo te besaré, tenía un jueguito, y era una canción muy tierna, muy pura, muy rosa que llamábamos en esa época. Del 65 al 70 eran por ese estilo. Ya del 75 para acá ya fueron mucho más amplias ese romanticismo. Las composiciones de Camilo Sesto. El mismo Camilo Sesto aquí en Colombia tuvo muchas seguidoras, pero un fenómeno. El más vendedor fue Julio Iglesias. Julio Iglesias vendió más que cualquier otro baladista, pero en cuanto a seguidoras,
Las damas, Camilo VI. Esas letras les llegaban mucho a ellas. ¿Qué historias por lo general contaban esas, las más taquilleras? ¿De Pues, amor, de desamor o de eran- conquista? Eran de la idealización de la pareja, de la mujer. De hacerlas que yo te enamoro, yo me caso contigo y viviremos para siempre. Y eso sí, cuando me dejas me voy a morir, no tiene Exactamente. sentido, Sí. nada más vale la Tristezas, pena. por ejemplo, también lo había, el desamor, mi tristeza es mía y nada más. Ajá. De Leonardo Flaco, Fabio. ojeroso, cansado y sin Sin ilusión, ilusiones. decía uno. La chica de la boutique, bueno, es que la verdad es que esas letras todas eran poesía. Yo hoy en día me siento a escuchar con nostalgia todos estos éxitos, los cuales viví, otros que pude trabajar, otros que me traían a mí mensajes especiales. Y veo uno que cada canción que uno escuchaba era una poesía, eso era algo muy bien pensado, muy bien llevado. Y para que cada quien también había despecho también, ¿no? Lógicamente. Del 80 había para conquista, acá, había del 80 para acá, amor. por ejemplo, Gianni Vela, el italiano, Bella sin alma. Bella sin alma. Bella sin alma, por que ejemplo. lo sacó aquí Ricardo Cochanti, ¿no? Exactamente, estaba también la mexicana Yuri, bueno, Yuri también estaba. mexicana. Yuri mexicana. Daniela también. Romo, mexicana. Daniela Daniela Romo. Romo, Paloma. Y fíjese, Paloma y Hacer el amor con otro, por ejemplo. Alejandra eran canciones Guzmán. más fuertes. Alejandra Guzmán, Alejandra. hija de Enrique Guzmán, que traía en la Enrique. vena la Exactamente, sangre sí. musical Ven, muy... no es que a nosotros nos gusten los chismes, pero cuenten los chismes. De artistas que conocieron, cuáles eran los más grandes. Decían mucho, por ejemplo, me acuerdo de algún promotor, que Manuel era impotable, que no saludaba a nadie, era grosero, versus gente muy amable o gente muy intocable, ¿no? ¿Quiénes eran esos grandes así que usted recuerda? A mí en mi caso, la verdad que casi todos se portaban muy bien porque el promotor era el promotor. Entonces ellos sabían que el promotor pues, Que había que hacer buenas migas con el dependía promotor. su éxito, porque un promotor que no tuviera pues como el buen feeling con el artista no trabajaba sin gusto. Y en esas épocas también existía algo muy importante que era el feeling, ¿no? Ya hoy no escuchas tú el disco porque comercialmente es bueno y demás, sino porque el disco te transmitía. Entonces, así como anécdotas, ¿no? Casos de Julio Iglesias en sus conciertos, pues lógicamente ellos tienen sus restricciones, sus cosas. Él no habla con nadie antes del show, no quiere que lo molesten, no toman ciertos alimentos, ese tipo de cosas. Y realmente yo concluí, no era el artista que realmente fuera mala gente. Realmente era artista que realmente fuera mala gente, mala que fuera gente. Antipático. sí, realmente era su promotor. El que no era odioso, sino simplemente porque él ponía sus reglas y su restricción cuidando a su artista. Y lógicamente las Entonces, disqueras los cuidaban mucho. Me refería hace poco a Julio Iglesias, que era el más vendedor. Y Julio Iglesias, él no iba a las emisoras. La disquera, la CBS en esa época, le organizaba las ruedas de prensa. Incluso tuvimos una en Cartagena, donde estuvimos todos los medios de comunicación. Buena gente, la gran mayoría. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho el guatemalteco, Ricardo Arjona, estupendo conversador. Estupendo conversador. José Luis Rodríguez el Puma, estupendo conversador. La Patía Alegre, si me permiten el término, y digo Patía Alegre porque la primera vez que la trajeron a Colombia, a Yuri. Esa parecía un conejito, ponía los pies sobre la mesa. La chaparrita. Sí, la chaparrita y esto y lo otro. Fue muy inquieta. Los demás artistas, por ejemplo, una señora, Vicky Cara. Gringa, sí, la americana. Sí, Total, sí. si me hubieras Sí. querido. Exacto, ¿verdad? Una vozarrón de esa señora espectacular. Cuando cantó con Ana Gabriel, qué belleza. Muy bien. Ana Gabriel también visitaba las emisoras, pero en general la nueva época y los nuevos artistas eran los más inquietos. ¿Se acuerdan? En ese momento también existía el Show de las Estrellas de don Jorge Barón. Sí. Y él era, junto con Jimmy Salcedo, pero sobre todo Jorge Barón, era el que organizaba estas grandes giras y daba a conocer con mucha anticipación, daba a conocer los discos, ¿no? Me acuerdo que él programaba con mucha anticipación, grababa 6 meses y daba
anunciaba que en 6 meses iba a venir Sergio y Estíbaliz, no sé, por decir algo, ¿no? Jorge Cierto. Barón, ¿no? Jorge Sí, Barón. sí. Pero con Jorge también paralelamente estaba Espectaculares GES, Julio Espectaculares Sánchez, GES. Julio Sánchez Vanegas. Y eran los dos programas porque en esa época no existía el video. Todavía no estaba la moda, como decían los mexicanos, como nos llegó a nosotros el vídeo. Ese era Nelson Ned. Ajá, bueno. Entonces, estos ya dos, lo mencionamos. estos dos programadores, Espectaculares GES y Jorge Barón, eran los encargados de hacer la difusión a nivel de imagen. De televisión, claro. De imagen en sus programas. Sí, menciona Mauricio a Nelson Ned. En esa época, baladas. Vamos a hablar de baladas, no de la bossa nova ni nada. Baladas. Roberto Carlos, José Augusto y Marco Roberto. Eran un timbre de voz muy parecido, Muy esos parecido. baladistas. Pero aparece este pequeño gigante de la canción con ese vozarrón. 1975, vi por primera vez en una vitrina el acetato, el LP dije, ¿y esto por qué Este aún? Nino Bravo, el que estaba ahí. Ajá. Sí, ¿por qué le ponen A a Nelson Ned una caricatura? Y resulta que no, que yo no sabía que él era pequeño. De talla baja. De talla baja, exactamente. Entonces yo de pronto esa es mi anécdota que puedo comentar con respecto a los artistas. Pero ese vozarrón de Nelson Ned también y las letras de las canciones, si las flores pudieran hablar. Acá era el show de las estrellas verdad. Espectaculares GES, en México era siempre en domingo, Siempre en también domingo. donde se presentaban por primera vez ¿Y esos se grandes acuerda artistas. un español que se llamaba 300 millones? ¿Se acuerda de Sí, 300 sí, millones? claro, claro. No lo recuerdo, Que la música introductoria era de La Viquina. Tan, 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 300 sí, ya, millones. 300 sí, millones. Sí, No, 300 también. millones. ¿Se acuerda de 300 millones? Sí, Y sí, ese, claro. ese primer encuentro del público con el artista, que Ahora, no ellos es que me gustara esa música. No. se preparaban ellos físicamente muy bien arreglados, eran ellos solos en el escenario con aquella elegancia, con aquel impacto, que quedaban todas esas seguidoras enamoradas. Bueno, acuérdese Camilo VI, lo que era la vanidad de Camilo VI. Camilo VI, Era muy aparte vanidoso. de sus composiciones, tenía algo muy particular. Uno charlaba en la entrevista con él. Bueno, la verdad es que yo estoy muy contento. Un vozarrón Sí. con unos bajos, pero a la hora de cantar, por ejemplo, Véalo ahí, no a Camilo sabes VI. cuánto te quiero. Sí, Era una recitada. poesía. Exactamente. A solo Está tú amaneciendo. subía una tesitura, pero altísima, altísima. Lograba espectaculares rangos Camilo Y VI. era un imitador, no sé, tienen que buscar ustedes un video imitando a Rafael y a Julio Iglesias, pero mire, es una vaina, ahora me lo mostraba Omar Hernández, nuestro jefe de emisión, me mostró ese video que yo no conocía de este señor, de Camilo VI. Ahí está, mire, 300 millones. 300 millones. Ese programa, claro. 300 millones. Ay, Doña no. Rocío Dúrcal, Rocío que empezó Dúrcal. cantando balada y luego se volvió... Ranchera. Amor en el aire, por ejemplo, que era Ay, esto. ellos hacían Amor en también el aire. algo que me acuerdo mucho, películas Wow. con canciones, Claro. se cantaban y era maravilloso. Lucero, el mismo Luis Miguel, Dúrcal. Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, era Rocío como Dúrcal. parte de, Sí, de la lógicamente. carrera. Si hablamos de nuestro país, por ejemplo, la que alcanzó a ese fenómeno de comercio fue Claudia de Claudia. Colombia. Tiempo para amar, que Claro. fue una película también. Sí. Y Claudia de Colombia, aquí en nuestro país, fue una de las artistas que más vendió discos. Muy importante, Claudia, en el movimiento baladista colombiano, Sí, indudablemente. muy importante. Bueno, ya hablamos importante. de eso. Y de Vicky. Y nuestros televidentes están ansiosos por qué participar. bueno. Yo me imagino que quieren compartir sus experiencias. Saludamos a doña Lidia Rodríguez. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Doña Lidia. Lida. Lida. Ah, Lida. Doña perdón, Lida. Lida. Ustedes nos han traído lo más lindo y hermoso que hay, que es la música. Y sobre todo estos artistas tan talentosos, tan bellos, tan queridos, aunque unos ya se han ido, otros están enfermitos, pero siempre, siempre con ese mensaje tan lindo en sus canciones, con su sencillez, no como ahora con esas canciones tan horrendas, como ese reggaetón tan asqueroso, perdónenme la expresión, pero es que eso es unas letras espantosas, unos videos, ni se diga de horribles, que eso le dan a unos ganas de pegarse un tiro. En cambio, estas canciones de antes, que sí había como esa delicadeza, esa sutileza, ese amor, ese respeto, ahora ya no lo hay. Ahora antes no decían yo te voy a conquistar con tu mirada, con tu palabra, ahora es que si me abre las piernas y te arrincono contra la pared y una cosa de esas así por el estilo, qué vulgaridad tan asquerosa. Sí, pero así De son, verdad, así son. Porque nos recuerden esa época tan bonita y tan linda, y ojalá que los muchachos y la juventud de ahora
sigan el ejemplo de estos artistas y se inspiren. Hay tantas cosas tan bonitas, tan lindas y tan simples, tan limpias para que se inspiren. No todo tiene que ser porquería, no todo tiene que ser vulgaridad, no. Y gracias por traernos estos artistas tan queridos. Yo por lo menos soy fanática de todas las personas que ustedes han nombrado ahí y de muchas más, tanto nacionales como internacionales, como diría don Jorge Barón. ¿Y su favorito? Muchas gracias y los felicito por su programa. Doña Lida, ¿su favorito? Su favorito, doña Lida, para despedirla. Señora. ¿Cuál era su favorito o es su favorito de todos estos? Camilo Sesto, se nos fue hace poquito. Julio Iglesias, Diego Verdaguer. Bueno, Argentina. Diego Verdaguer y Amanda Miguel. Esposo de Amanda Miguel. Las canciones tan divinas y esa mujer tan hermosa, por Dios santo. Muchas gracias. Muchas gracias. Artistas que fíjense, son humanos. Ellos han tenido mucho, aparte de ser ídolos de vedettes, han sido humanos. Han estado enfermos. El caso de Roberto Carlos. Han perdido seres queridos. Roberto Carlos perdió 2 esposas, perdió una novia. Camilo Sesto, enfermos. Sí, exacto. Sí, y la pierna también. Sí, ahora, sin embargo, hay un resultado. La balada no ha muerto. Si ustedes lo ven también no solamente en las influencias actualmente de la música, la misma Shakira tiene a veces unas baladas, ¿sí? Aunque ya ella pues ha dirigido su carrera también hacia otros lados, pero conserva siempre en su producción una que otra balada que evidentemente siempre romántica, es hija de esa época. Claro, sí, evidentemente es hija la influencia, claro. Ella viene de eso. Yo conocí a Shakira con sus primeras 3 canciones en nuestra época en cassette. Magia, Mis gafas oscuras y Mis 15 años. Mis gafas oscuras, pues es una canción que ella hizo de muy peladita, tendría 12, 13 años, y es dedicada al papá, porque ella siempre veía al papá con sus gafas oscuras, entonces le preguntaba qué hay detrás de esas gafas oscuras. Mis 15 años ella era como proyectando de qué iba a hacer en su vida, qué iba a hacer ella con sus 15 años. Y Magia, que fue el tema que tomamos inicialmente en su primera grabación, y fue la que tomamos como tema objetivo para lanzarlo en Colombia y bueno, logramos un relativo éxito y lo más importante fue lograr que en Colombia dijeran existe Shakira, darla a conocer. Óigame, pero hoy por hoy, por ejemplo, vemos también un resurgir de la balada de pop italiana sobre todo, ¿no? Entonces está Laura Pausini, Eros Ramazzotti, que entre otras cosas viene Ramazzotti el año entrante, ¿sí? Y hay unos que siguen haciendo giras. Roberto Carlos también viene en noviembre, aquí, y es una gira latinoamericana que incluye Bogotá. Sí, la balada no ha fallecido. No, pues es que veamos a Chayanne, que vino hace poco, y lleno absoluto. Es que el mercado está vivo, el mercado está vigente, porque es que estas épocas y estas... Lleno absoluto y era caro. No era barato. Caro. No, y los que vienen son caros, porque los aforos y bueno, hoy hacer empresa está costando. Sí, lo bastante. que ha cambiado un poco es el mercadeo de los discos, de cómo se vendía. Anteriormente era los grandes almacenes y hoy, lógicamente, la tecnología. Ya hablemos de eso, del mercadeo, pero escuchemos a un par de... Y se suman a nuestra sintonía más televidentes. No, así no es. ¿Cómo era? Son las 7 de la mañana. Son las 7 de la mañana, 45 minutos, y tenemos a esta hora en sintonía a don Jorge Velázquez. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias a Dios, todo muy bien, bienvenido. Cuéntenme, inicialmente, ¿cuál es su baladista favorito? Pues en esa época hay un artista que me gustaba bastante que se llama Albano Romana, que cantaba música también a dúo. Albano y Romina Power. Sí. Albano Carisi. Sí, en esa época también se manejaba como de la parte como italiana, que era Umberto Tozzi, este otro Miguel, este señor que se llama Humberto Pardo, creo que es, que cantaba mi guitarra, cantaba por mí y lloraba también. Cantaba mucho con Rocío Jurado. Juan Pardo. Juan Pardo, muy bien, sí. Y había otro que como que era antecesor de ellos también, que es español o mexicano, que era Palito Ortega, no estoy muy seguro.
que también tenía muy buena música en esa época. Pues esa es como mi apreciación sobre el tema. Muchas gracias. A por atender mi propósito, llamada. muchas gracias. A propósito, por aquí hay una foto de Palito Ortega, ¿no? Palito Ortega, argentino, y precisamente era tan delgadito que la mejor manera de su productor buscarle el nombre artístico, él lo veía, pero no, ¿cuál le busco a usted? Y usted parece es un palito. Y así nació Palito. Pero aquí está la foto, quiero decirle, por eso le iba a decir yo que mira Bueno. la foto, mire, esta foto aquí con... Y le voy a decir, por experiencia propia, tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en Canal Capital hace aproximadamente, ¿qué será? Unos 13, 14 años atrás. Yo era una niña y déjeme decirle ¿Y tuvo que su ese experiencia señor, con el Palito? Tuve experiencia, Sí. miren, un señor Cuando tenía seductor Sí. a morir. Sí. Me hablaba tan cerquita que yo dije, en cualquier momento me va a dar un beso. Sí, y todo coqueto y seductor y romántico, sí, muy interesante. Hay un artista que no lo hemos nombrado, que marcó, además una de sus canciones es éxito y se ha grabado Miguel Bosé. por varios. No, ¿Cuál? ahí. ¿Y cómo es él? Perales. José Luis Perales. José Luis Perales. Él también, pues de aquellas épocas. Oiga, pero también no nombramos a Miguel Bosé, que A Miguel hizo como Bosé. un cambio muy grande cuando Linda, Exactamente. Amiga, Exactamente. Creo en ti, Mi Libertad, y de pronto para y lanza El Amante Bandido, que es y hasta la forma de vestir. hasta la forma de vestir, Sí. ¿no? Que fue como... Le da un vuelco a su Carrera, a su carrera y a su look. Y muchos de los que tuvimos oportunidad de estar con él pensábamos que eso no iba a suceder, que no iba a pasar nada con ese cambio. Impresionante. Y mire usted. Impresionante cómo logra él conquistar nuevos mercados, porque saltó de edad, ¿no? El salto de edades. Y hoy en día sigue siendo un artista vigente. Artistas, por ejemplo, Demi Rusos. Griego. Demi Russo. ¿Quién iba a pensar que esa voz como ronquete iba a triunfar con sus baladas? Y fue un gran intérprete de las baladas. Ahorita le enseña a Demi Rusos a William Mauricio, que no sabía quién era Demi Rusos, nuestro deporte, para que aprenda Mauricio, un poquito. Sí, Willy. Bueno, yo quiero seguir aquí abusando No, con el mayor gusto. de este caballero, de esta voz, y saludemos a nuestro siguiente televidente, Carlos Figueroa. Don Carlos Figueroa, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Don Carlos. Sí, que le baje un poquito al televisor. Don Carlos, le estamos dando bienvenida a Despierta Bogotá en esta mañana del fin de semana, ya viernes. ¿Cómo ha estado? Yo lo estoy llamando de acá, de Cali, hermano. Muy chévere el programa, de verdad los felicito. Muchas Mira, gracias. mira, ve que... Te digo que es lo que pasa, que uno los quiere oír, los quiere ver y quiere hacer de todo al mismo tiempo. Entonces, a ver, te cuento. Ustedes, por favor, me colaboran si de pronto yo estoy equivocado. Hubo un cantante que ejerció una influencia muy directa sobre la balada, sobre todo cuando la balada sale de México, que fue Paul Anka, ¿te acordás del canadiense? Sí, Polanca. Y una de la mayoría de los temas de César Costa, los que se fueron temas de César Costa en un momento fueron creación de Paul Anka. ¿Estoy equivocado? Don Carlos, está usted bien orientado. Le voy a mencionar algunos de esa época de finales de la década del 50. Por ejemplo, estaban Frank Sinatra, Elvis Presley, Pat Boone, Doris Day, Connie Francis, Neil Sedaka, entre otros. Tom Jones, Engel Humperdinck y Polanca. Entre ellos. Y ellos, pues lógicamente, cantaban Johnny Mathis. Ellos interpretaban sus temas, sus baladitas en inglés, y algunas de ellas vinieron como cover o como versión. Vicky Carr, pues americana, cantaba en inglés y después entonces cantó en español muchas canciones. Don Carlos, muchísimas gracias y un feliz fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Oiga, ¿ustedes o no? Bueno, hasta luego. Ay, ¿qué va a decir, ¿Qué don va a decir? Carlos? Se lo fue. Ay, se lo fue. Una autocensura. No fue. Óigame, Colombia, hablemos de Colombia. Entonces, primero, yo quiero saber qué tal era Colombia en el panorama internacional, o los artistas nuestros los consumíamos nosotros. ¿Qué decir a Oscar Golden, que fue el que más vendió discos? Él tenía una tienda en el barrio Restrepo, ¿no? Él comenzó con una tienda de discos en el barrio Restrepo. En el barrio Restrepo, ¿cierto? Él fue uno de los grandes artistas de la nueva ola que llamábamos en Colombia, y que vino con ese movimiento
después de grandes artistas. Realmente quien traspasó fronteras y logró grandes éxitos fue Claudia de Colombia. Claudia de Colombia. Sí, el resto sí eran artistas muy locales. Muy locales. mucho Mire mejores. este. Y Mire este, don Billy Don Pontoni. Billy Pontoni. Angélica, su gran éxito. Borra. Bueno, no, muchos éxitos. ¿Algunos de tuvieron. esos artistas intentaron alguna vez incursionar en otros géneros musicales y no les funcionó y les tocó volver? Es que me parece que Claudia de Colombia Oye, fue una hizo de ellas. una cosa como en reggaetón. No, una no, cosa yo- para- Ella lo que hizo una pa- cosa en reggaetón. A ver No. qué pasa. No, reggaetón no. Lo que pasa, por ejemplo, con Claudia de Colombia, con Billy Pontoni y con Isadora, fue que lograron impactar con letras y canciones que tenían otro ritmo. Por ejemplo, Roberto Carlos, El día que me quieras, fue un tango. Claudia de Colombia, Río Vadillo, y fue un vallenato. Isadora, Llamarada, de don Jorge que Villamil, era un y las convirtieron en bambuco. baladas. Exactamente. ¿Se acuerda de Claudia Osuna? Claro. Claro. Brillaba en tus ojos el amor. Dos también. hermosas hijas La actrices. mamá de Y las niñas de Café Moreno. La mamá de las niñas de Café Moreno. Tuve la oportunidad Exactamente, de- que ella dejó de cantar de un momento a otro. Uno decía, esta mujer va muy adelante y de pronto, ¡pum!, paró. Sí, ella su tenía carrera. una carrera, una proyección en carrera de llegar a ser una de las artistas más importantes de este país. Mariluz, actriz, pero ella empezó cantando. También. Mariluz empezó cantando. Balada, ya era del Club del Clan. de España, nacida en España y actualmente es uno de los matrimonios que más ha durado en nuestro país Reyes. con Claro, Roberto con Reyes. Roberto Reyes. Una Están gran haciendo dama, teatro. hermosos ojos, Sí. un abrazo para ella. Fausto. Qué Caramba, bonita voz. María. Fausto iba muy arriba y yo no sé qué le pasó, pero Fausto, yo creo que de pronto con agua caliente, ¿se acuerdan? Sí, Quiero cómo no. bañar, te recuerdo Ay, por tu buenísimo. cuerpo. Susana. También la cantaba Martín. Susana. Sí. Fausto, yo no era de mi disquera, yo lo seguía mucho porque me pareció un extraordinario Tus ojos cantante. tienen el color Pero que brilla él la creo amapola. que por su trayectoria y por sus familias y demás, creo que él empezó como a desviar un poco hacia otra actividad. Venga, miremos unos nacionales porque, por ejemplo, este que está sonando Golding. era Oscar Gold. Sí. Este era el que tenía Los zapatos de chicle. Zapato pom pum, boca de chicle, el cacique la cautiva, bueno. Sí, ese era uno, bueno, y ahí nos quedamos. Este es Fausto, con Este es agua Fausto, caliente. sí. Ahí se está bañando con agua fría, pero él está ¡Qué cantando. guapo, ah! Era el agua caliente, ¿sabes? Esa cascada debía estar helada. Una hermosa voz tenía el Sí, hombre. sí. Era Fausto, exactamente. Quiero na, na. Paisa, Sí, Paisa, sí. ¿cierto? Sí. Era Paisa. Y pues bueno, ya nos quedamos viendo a Fausto toda la canción. Oiga, No, pero es que hasta se le artistas enfríe el agua. colombianos, artistas colombianos, Isadora. Isadora, llamarada, no vuelvas a llamarme, ¿cómo es? No vuelvas a besarme de esa forma. Es una como hiciste también ayer. muy bonita, una intérprete de espectacular voz. Tenlo presente. Tenlo presente, sí señor. No, exacto. y salieron muchos artistas de esa época, es una muchacha Greta, no sé ustedes la... No, Greta, sí, no me acuerdo. Jimena. Aida Luz. Jimena sí. Jimena. Jimena sí. Aida. Vea Claudia Colombia. Ah, Claudia Aida, Colombia. Claudia. Esta Ambas es bellísimas, ¿no? Isadora. Sí, sí. Me encantaba como el estilo, la elegancia. Sí, se habían que manejado muy bien el manejaba. Oiga, escenario. entre otras cosas, decía Caro, ellos de nada en el escenario, es decir, solo parados cantando, no se movían Mira, mucho. Mariluz. Pero ahora necesitan 50 personas detrás del escenario bailando. Bailarines. Necesitan Es 50 hecho, personas, sí. ¿no? Y un Sí. montaje. Y un montaje de luces espectacular que hacen parte del show, efectos especiales, fuego, explosiones, bueno. Antes no, antes esta era la Guillermo forma Billy como ellos- Pontoni. Billy Pontoni. la forma Era don como Billy ellos hacían sus Pontoni. presentaciones. Que sigue igualito. Yo no sé qué se toma embriones de pato. Y este, por qué ejemplo, tiene barbaridad. otra particularidad muy especial. Cuando conversaciones de sala, muy ronco, ¿qué hay? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Pero cantando, Muy qué agudo. señora voz. Muy Sí. aguda voz. Sí. Muy Bueno, y bonita con voz. esas imágenes bellísimas de fondo vamos a saludar a nuestro siguiente invitado al programa, un televidente, don Jimmy Cornejo. Jimmy Cornejo. Don Jimmy Cornejo. No, pero es que hay que saludar como se saluda. Son las 7:51, 7:50. Es que hay que saludar como se Así como en la época. Ustedes son los propietarios de esto Sí. y ustedes mandan. Necesito, es ese salud. 7 de la mañana, 52 minutos. Tenemos en sintonía a don Jimmy. Don Jimmy, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días para todos. Qué maravilloso programa.
Muchas Qué gracias. maravilloso programa, pues se llena uno de nostalgia. La verdad, pues no quiero que olvidemos a los grandes cantantes argentinos, Leonardo Fabio, Sandro, a los Galos, a los Pasteles Verdes. Los Pasteles En fin, Verdes. tantas buenas y maravillosas canciones que nos dejaron todos ellos. Oiga, ¿se acuerda que Sandro producía Desmayos? Sí. ¿Era Sandro el que...? ¿Sí? Sí, claro. El movimiento de cadera. Desmayos, el movimiento de Él cadera. movía la cadera y las y chicas caían caían. 5. Exactamente. O sea, para la izquierda y caían las de la Y izquierda. Fue uno de los primeros artistas ¿Sí o a no? quienes las Así es. admiradoras, las damas, se quitaban la ropa interior y ¡chin! se la enviaban al escenario. Le decían la gelatina cantante, ¿no? Ay, no. ¿Cierto? Porque No vea mucho Ese y de- su Ese una guitarra. Ese era. Exacto. Ese Bueno, era. don Jimmy nos acaba de mencionar los grupos. En efecto, no solamente los baladistas, teníamos grupos. Los Pasteles Verdes, Los Ángeles Negros, Los Iracundos, Sergio y Estíbaliz, una cantidad de No, Sergio agrupaciones. Estivali era español. Sí. Que venían de los Uranga, que eran los de Mocedades. Exactamente, pero me refiero a que estamos hablando solamente De de grupos. solistas. De Pero grupos. grupos, Grupos. uy, una cantidad de agrupaciones, pero bárbaro. Aquí, pues, lógicamente, agrupaciones, pero ya un poquito más rockeras, Génesis. Ah, bueno, pero ya hay, sí, más rockeras, Sí, más, más rockeritas. No, ya Uy, se ¿se acuerdan? rocan por los La Flitters, quinta los estación Speakers. que cantaba en todos los reinados. ¿Se acuerda? Una cosa que se llamaba quinta Sí, estación. La sí, quinta me acuerdo, estación, sí, sí. esta, por ejemplo, esta niña de hermosa voz. Uy, las hermanas, sí, las hermanitas Singer, Ángela y Ángela y Consuelo. Consuelo. Ángela y Consuelo. Ana y Jaime. Ana y Jaime. Las hermanas Pérez también. Las De ahí hermanas estuvo Pérez. Yolima. Sí, Ah, Yolima eso sí no me Pérez. acuerdo. También. Bueno, saludamos a Carmen Arenas. Doña Carmen, bienvenida a Despierta Bogotá. ¿Cómo le parece este programa en el día de hoy? Está bueno. Aló, muy buenos días. Buenos días. Un saludo para todos, en especial a Juan Carlos Arenas, el primo, que lo estamos viendo. Primo. Carmen Arenas. No, pero es que esto sí. Sirvió la publicidad. Vea, muchas gracias. Que no nos olvidemos del Puma, que en esta semana venía para Cali y resulta que por cuestiones de salud, míralo como levanta la mano, por cuestiones de salud no pudo llegar a Cali. Entonces que no nos olvidemos de él, que está delicado de salud, que oremos mucho por la salud de él. Y ese tema tan lindo de él, el tiempo se nos va, que qué rico que ustedes lo pudieran colocar ahora, que es muy hermoso. Y agrupaciones como Los Galos, Los Golpes, Los Ángeles Negros, Lorenzo Santamaría, Gustavo Gil, que era muy famoso aquí en Cali también con Billy Pontoni, porque eran de Cartago. Entonces son personas que debemos hacer un movimiento como el que hay aquí en Cali, en un canal regional, donde cada 8 días vemos nuestra música, para que no se muera el romanticismo en Colombia, ¿no? Porque las letras que están surgiendo ahora no tienen nada que ver con lo bonito. Ya el Puma. Esta era una foto aquí que nos trae Juan Carlos Arenas Sarmiento con el Puma, entrevistando al Puma, José Luis Con Rodríguez. su característica melena, que Exactamente. aún la conservan. Exactamente. Sí. Que él tuvo canciones como, ¿se acuerdan? Culpable soy yo. Dueño de Dueño de ti. nada. Dueño Dueño de de ti. ti. Nada. Eso fue ya Se como busca. la época. Y la agárrese de las manos, que Sí, es sí, un sí. hit. Sí, pero. Por fortuna, después de la operación de trasplante de pulmones, ya está mucho mejor. Pues es decir, es muy difícil que vuelva a tener los registros que tenía antes, pero sí está Porque muy tenía recuperado. unos señores registros. Sí, sí. Y yo creo que es una de las voces más importantes pues, que ha tenido los Y registros del Puma. Sí. Ah, miren, Y muestren. mostremos Mientras está preparado don Arturo Roa. Allá, salud. Don Bueno, Arturo, buenos saludémoslo, días. don Arturo. Buenos días. Ah, mire, es que caramba. Buenos días. Es que mire este CD de este disco, Ese acetato. el acetato de José Luis Rodríguez. ¿Cómo le parece, don Arturo, nuestro tema del día de hoy? Uy, excelente. ¿Qué nos quiere aportar para este programa? No, ese LP que está mostrando ahí, ese LP es muy bueno. Pero acá No leí recuerdo usted. bien qué canciones vienen, pero creo que viene la canción de Corre, algo así en ese LP, pero es muy bueno. Al igual, pues, llamaba pues a acordarles, yo tengo 40 años, pero pues la música que yo escucho es gracias a mi mamá, de hace años, de la emisora Acuario y todo eso, toda esa cuestión. Pues yo me acuerdo mucho de las canciones de Braulio y de Miguel Gallardo, La cárcel de tu piel. de lo que nos dejó este señor, ¿cómo es que se llama? El Canario.
el que es canario de allá de España. A ver si ustedes se acuerdan. José Vélez. José Vélez, vino griego. ¿Cierto? Ven a brindar con griego. Oiga, ¿se acuerdan? Muchas gracias. No, señor. Juan Pau era la puerta del amor, la estrella de David, sí, era otra cosa. A mí, este tema, qué pena, pero qué bien. Esto es. Sí, a mí este tema Emilio con José. expertos. ¿No? Exactamente. ¿Se acuerdan de Braulio? Braulio no, el panameño, el negrito. Basilio. Panameño, el morenito. Cisne cuello que negro. tenía ese señor. Sí. Era una Como cosa. manejaba su voz, su tesitura impresionante sin ningún esfuerzo. Cisne cuello negro, cisne Cisne cuello cuello blanco. Sí. ¿Cómo se Subía, manejaba? bajaba y subía con una facilidad impresionante. ¿Cómo se manejaba en esa época desde usted como productor, de estar detrás de los artistas y usted también trabajando en radio, Juan Carlos, ese tema de esa narración, como esa conversación hablada, o sea, hablar que se narraba como una especie de historia, después arrancaba el coro, después volvían a hablar? Pimpinela, voces de hombre y mujer, la mujer le contesta el coro, tienen una conversación, se despiden. Eso fue como un subgénero dentro de la balada, ¿no? Exactamente, sí. Cuando comenzaron los duetos, por ejemplo, mencionamos a Álvaro y Romina Power. Ellos también eran una mujer muy divina. Hermosa. Después se convirtieron en matrimonio y ellos tuvieron un problema con la hija. Desapareció en el año 1954 y solamente hasta el 2014 la declararon fallecida. Fue una tragedia que ellos tuvieron. Pero ella cantaba y él le respondía: felicidad, felicidad, charazán, charazán. Y era el padre con los hijos, sí, exactamente. La novia con el Vino novio. después el argentino, los niños ya se fueron a los dormir. argentinos, que era como la pelea de Lucía y Sí. Joaquín Galán, Claro. los Pimpinela. Pimpinela. Los Pimpinela, sí, y hay músicas. Los españoles, Amistades Peligrosas. Amistades peligrosas. También era el dúo que cantaban. Ya está muy posterior. Ya más ¿no? modernos. Ya más ¿no? modernos. como Ellos vienen de... Enséñame a bajar tu crema. Sí, vienen un poco, ya sabes cómo después, soy. pero igual hicieron una época importante en esos dúos que se enfrentaban en las canciones. Ese era su éxito, ¿no? Pero venga, aquí en Colombia sí tuvimos como... la única que usted me decía que tuvo una resonancia internacional realmente fue Claudia de Colombia. Claudia de Colombia. De resto, todo fue como de un consumo muy local, ¿no? Muy local. No tuvimos... Hay un baladista, Raúl él Sánchez, arrancó como baladista y su primer éxito y su gran boom fue baladista, el señor Gali Galeano. Galeano. Exactamente, su comienzo como Cierto. baladista. Y después se dedicó al Exactamente, vallenato. eso es el primer tema de él, pegó en Centroamérica, en Guatemala. Guatemala. Frío de ausencia. Es el Era el frío y era el frío de la ausencia. Y ya cuando ya esa canción pegó en Colombia, duró como 4 o 5 años. Y él quiso ir más allá, la salsa, lo popular, y pegó muchísimo. Gali Galeano. Ha tenido éxito en todos Sí. los géneros que le ha tocado. Le ha ido muy bien en salsa, en pequeños moteles. Música de... No, la canción es El una moteles salsa no sé qué es que, eso. que habla del... Música de motel, Ya me ¿no? acordaré del nombre del tema. Luego incursionó en vallenato también. En vallenato. Que además él los compone. Mi bebí tu recuerdo, que para mí es una balada ranchera, porque Sí. es una canción ranchera. Y él, pues las anécdotas de Gali son impresionantes, porque él se vino de su tierra, de la costa, a Bogotá, a aventurar y demás. Nunca tuvo un éxito en Colombia inicialmente, y él pegó en Guatemala sin el saber. El productor se llevó su tema, lo trabajó en Centroamérica y eso fue el boom en Centroamérica. Frío de ausencia. Frío de ausencia, que él nos cuenta que ese es un poema que le hizo el papá de él a la mamá de Gali. Y él se lo robó y lo puso música y lo grabó. Nunca Mencionó pensó. usted anécdota. La gran mayoría de baladistas, cuando realizaban sus conciertos, exigían una copita de brandy, no más. Esta noche Ya, quiero brandy para eso Diango. es Diango. Diango, exactamente. Diango. Una voz muy ronqueta, pero gustó muchísimo. Y el hijo también pegó, no tuvo el mismo éxito que el papá, pero el brandicito, antes de cada concierto.
Era para lo que, calentar sí. ahí. Bueno, Juan Carlos, usted, por favor. Pero es que concédanos tiene que el ser, son honor. las 8 de la mañana. Es las 8 de la mañana, 1 minuto, y nuestros oyentes a esta hora en sintonía con Despierta Bogotá. Luz Marina Rojas, buenos días. Hay que presentar con el... Luz Marina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la mesa que hay tan diversa y para hablar de un artista colombiano que siempre me ha parecido de un talento grande como es Raúl Santi, porque es compositor y pues siento que nunca le han dado como el lugar que se merece como artista, como compositor. Siempre ha estado es como en bajos perfiles y es un artista que tiene supremamente talento, demasiado talento. No más contigo, su primera canción, después vino como un picaflor, con una amor en cada esquina. Ay, esa canción la amaba cuando era niña. Libre como un Y la cantaba en mis presentaciones escolares. Gran compositor, y también muy sencillo. De nacionales amigo e internacionales. de la gente. Nacionales e Una internacionales. época de baladas en la que todo era el engranaje. El artista, la radio, los promotores, las disqueras, todo era el engranaje y todo. Fue una época espectacular en el comercio, en la industria del disco en nuestro país. de mucha amistad, ¿no? Sí, Y sí. Y artistas que nacían y perduraban, no artistas que nacían hoy y ya mañana no existen. Eran artistas que quedaban. Me quedé con la duda, ya me acordé del tema de Gali y la salsa, se llama La Cita. La Cita. Uno de los grandes éxitos de Gali. Era en ese momento también, era un grupo cerrado el que manejaba todo esto, lo que usted decía, todo el engranaje, el locutor, el programador, el promotor, el productor, todo, y era un engranaje. Y después las grandes cadenas de discos, ¿se acuerda usted de Codiscos? El almacén de de la música, el almacén el de la mercado mundial del música. disco, No, los que Discorama, vendían, Musidisco. ¿Cómo era? A ver, Bambuco. Discorama, Discorama, Discos Bambuco, Bambuco. Mercado Mundial La del Flecha. Disco, Musidisco, Almacenes La Música. Almacenes La Música. El de Don Pacho Montoya era, creo que era Discorama. No me acuerdo el de Don Pacho, ¿verdad? Codiscos, habían ¿no? muchas Ah, no, cadenas. Codiscos era Codiscos sello. era una disquera. Además, que Eso yo les voy a hace. decir una cosa, dejémonos de bobadas, pero eso de ir a la disquera, ver la carátula del disco, escogerlo, De acuerdo. tenerlo, guardarlo, era mágico. Era otra experiencia a la de usted entrar a una, ¿cómo se llama? Estas plataformas, era distinta. Mira, hay algo, hace unos días recordábamos esto, algo tan bonito, que era en los almacenes de discos habían cabinas. Claro, Con audífonos. Para usted escuchar, sí. Entonces tú llegabas y entrabas a una cabina de esas, e igual disponías tiempo para poder coger el disco que querías, ponerlo en un tornamesa en la misma cabina, Sí. manejarlo ahí mismo y escuchar todo el disco corte por corte. Y la Sí. gente salía y le decía al dependiente, quiero el disco, pero lo quiero sellado. O sea, no quiero el que me acaba No me lo que quiero, ya lo sí, abrí, sí, ya está sino lo manoseado. quiero sellado. Y esa era una de las cosas gomosas y que nos parecía a nosotros muy bonitas, de que la gente pudiese ir a las almacenes de discos a escuchar su disco completo. Que acá en y Bogotá llevárselo con hubo uno gusto. que ya cerró hace mucho tiempo, que era Tower Records, que Tower uno Records. decía ya eso con el CD. Claro. Con el CD, Sí. ya después que llegó el CD. Pero se vendían sobre todo en casete. Cassette, era, ¿El cassette? pero sí, el cassette y el disco que era Y el disco. O el que eran los o el dos LP. formatos. Hay algo muy importante en el acetato, nunca fue pirateado. Siempre qué se habló buen del dato. mercado pirata que le hizo mucho daño a todos los mercados, igualmente al mercado colombiano. El pirata era el cassette. El cassette. Básicamente El cassette sí cassette. era... Y ya después vino con el CD, eso ya. Pues Ya. todos tenían reproductores digitales y eso era muy fácil copiar CD y lanzarlos al mercado. Yo me acuerdo que uno se enamoraba de los artistas por la carátula también. Yo me acuerdo de las carátulas que tenía mi mamá y yo siendo una niña decía, ese es mi novio, Pero el no era Puma. Nelson Ned. No, era el Puma, incluso Luis Miguel, no me acuerdo que otro guapo de la época, pero también era ese romance idílico que Sí, sentían las mujeres por ese artista que veían lejano y Bueno, que soñaban que se iban a eran enamorar vedettes. en un concierto con ellas. Dígame, así si me pueden enumerar cada uno, porque ya tenemos que terminar. Ay, Los no, se 5 fue rápido. grandes, 5 grandes suyos. Les voy a dar un tiempito, mientras No, yo pienso los míos. baladistas. A ver, baladistas, sí, claro. ¿no? Entonces, Camilo VI, Sí, señor. Roberto Carlos, Sí,
Julio Iglesias. Sí. José Luis Perales. Sí. Se me escapa, vamos 4. El otro puede ser Roberto Carlos, sí. No, ya lo nombró. Ya lo mencioné. Nino Bravo. Rafael. Le iba a decir usted que se le olvidó Rafael y se le olvidó Rocío Jurado. Sí. Se le olvidó Rocío Dúrcal. Sí. ¿Cierto? No, es que hay, se le olvidó el Puma. Usted me dijo 5. Sí, yo le dije 5. Entonces mis 5 son el Puma, Sí. Roberto Carlos, que yo creía que es como el más grande, Rafael, Sí. Paloma San Basilio. ¿Cómo no? Recuerde usted lo que fue la Paloma San Basilio. Juntos. Sí. Café. Y a ver qué hay uno Porque por me ahí. abandonaste. Mira, para mí son Ajá. Enrique Guzmán, Ajá. César Costa, Los primeros de México. Angélica María, México. México. En Argentina, Leodán, Sí. Sandro, De acuerdo. Leonardo Fabio, Sí. se me escapa, Uy, Carlitos compré una Tena. flor. Bueno, en Colombia, pues Claudia de Colombia, Oscar Golden, Billy Pontoni, Jimena, Fausto, Raúl Santi. Ujú. Ahí nomás porque eran 5 nomás. Sí, eran Sí, 5 yo- nomás yo y usted creo ya los que perdí completó. el año. Ya los completo. Pues muchísimas gracias, de verdad, qué placer esta conversación, volver a meternos en esa época de la balada romántica. Hay una historia que aprendí hace poquito y se las contaba en estos días a mis compañeros. Libre, la canción de Nino Bravo, que es de Pedro Armenteros, ¿no es señor, cierto? Sí. Esta canción fue compuesta en homenaje a Peter Petcher, que fue la primera persona que murió en el muro de Berlín, tratando de cruzar el muro de Berlín. Y él era un obrero alemán, tenía 18 años y se fue con un amigo a visitar a la hermana y pasaron desesperadamente el muro de Berlín. Los soldados orientales le disparan y lo matan ahí, bueno, lo dejan ahí herido, el otro amigo es también herido, pero alcanza a saltar el muro y él se queda ahí 45 minutos desangrándose. Nadie del lado occidental podía entrar porque lo mataban los soldados y los soldados tampoco tenían autorización de entrar en esa zona de la muerte. Piense que esa canción decía, pensaba que la alambrada solo es un trozo de metal. Y recuerden que decía sobre su pecho, ¿cómo es? Flores carmesíes. Flores carmesíes, las balas. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar, porque esas flores carmesí eran las balas, que claro, el quemón de la bala Que salpicaba hablaba de esas sangre. flores carmesí. Y esa canción se hizo famosa por eso, Libre, que es la de La Nino música. Bravo. Qué linda La historia. música, una manera de sentir, de existir. Eso es para mí la música. De transmitir. No hablamos incluso de la telenovela, que también fue el vehículo en el cual se transmitía ahí esa manera de ser y amar con todos los problemas que tenía. Lucía Méndez, Lupita D'Alessio. Esa María manera Conchita Alonso. marcó una manera, un sentimiento de ser, un sentimiento muy latinoamericano. Pues muchísimas gracias, estoy absolutamente agradecido, Juan Carlos Arenas, gracias siempre. Mauricio, Carolina, muchísimas gracias. Amigos televidentes, la música pues trae gratos recuerdos y despierta sentimientos. Muy amables y hasta una próxima. Gracias. Ciro, gracias. Ciro A Antonio ustedes Vargas. gracias, a la audiencia pues gracias por estar con nosotros. Realmente para mí esto es como volver a vivir, me encanta hablar del tema, tendremos tema para muchas horas, hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que contar y dispuesto para cuando quieran. Entonces lo tenemos que volver a planear. Vamos a una pausa y nosotros seguimos compartiendo cosas con ustedes en Despierta Bogotá.